La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán, sean bienvenidos a una transmisión más. Para la consideración del tema, en esta tarde está con nosotros el pastor José María Mendoza Vergara, quien es titular de la Secretaría del Ministerio Espiritual de este presbiterio y además pastor titular en la iglesia Betel en el Ranchito, Michoacán. Le pido que me acompañe en una oración para poner delante de Dios nuestras vidas y que guíe a su siervo en la exposición de la palabra. Padre, gracias en esta tarde que nos permites escuchar tu verdad. Rogamos que bendigas el corazón de todo aquel, Señor, que escuche este mensaje. Toma en tus manos la vida de tu siervo. Guíale, Señor, por tu Espíritu Santo. Asístenos en nuestro corazón para que tu palabra expresada trascienda en nuestra mente, trascienda en nuestro corazón y mueva nuestra voluntad para actuar como tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, porque en esta tarde es una grande bendición, Señor, escuchar tu verdad. Bendice, Señor, nuestro corazón, quédate con nosotros y hagamos aquello que tú mandas hacer con tu palabra. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Adelante, hermano pastor José María Mendoza Vergara. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos con todo nuestro corazón que la gracia de Dios, la bendición de Dios sea sobre usted y sobre toda su familia. Agradezco a Dios por la oportunidad que Él me concede de poder hoy en esta tarde estar con ustedes para la consideración de este tema familiar de este día. Por lo cual, pues bueno, yo le invito para que leamos la palabra de Dios. Allí abramos la Biblia y leamos la palabra del Señor en el Salmo 11. Le daremos lectura aquí en el verso 3. Dice la palabra de Dios así de esta manera: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nuevamente, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hoy en esta tarde, pues trataremos un tema, amados hermanos, que se desprende del tema general, tipos de familia hoy en día. Y trataremos el tema semanal. Este tema se llama la familia monoparental, en el cual, pues bueno, estaremos viendo todo lo tocante a lo que es una familia monoparental. De este pasaje de la Biblia que acabamos de leer en este momento, pues se desprende la verdad bíblica. Y la verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña que solo conforme al plan divino, la familia no se extinguirá. Y también como verdad bíblica aplicada, pues nos dice, la palabra de Dios nos enseña que los cimientos familiares hemos de mantenerlos y evitar la pena de tener que soportar la destrucción familiar. Yo creo que está muy clara la verdad bíblica aplicada. En la palabra de Dios nosotros, amados hermanos, encontramos precisamente cómo mantener una familia conforme al modelo de Dios. Y de acuerdo a esto, vemos aquí cómo en los tiempos que nosotros estamos viviendo, los cambios sociales, económicos, laborales y demográficos han traído también cambios profundos en la perspectiva que los miembros de la familia tradicional y nuclear
experimentan y por ello se han cambiado las posiciones que antes eran inamovibles, que no se cambiaban, que era un parámetro y que estaban firmes. Hoy en los días, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, estamos viendo cómo la familia está teniendo cambios y cambios drásticos. Y lo peor, que estamos teniendo familias, pues bueno, contrarias al modelo divino para la familia. De acuerdo a esto, vemos lo que es la familia monoparental. ¿Cuál es la familia monoparental? Es la de un solo progenitor. Y bueno, vemos lo que nos dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, en el capítulo 9, en el verso 6, dice la escritura: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Bueno, ¿qué es la familia monoparental? Pues la familia monoparental es aquella familia que se constituye por uno de los padres e hijos. Esta puede tener diversos orígenes, como son la familia de padre o de madre o de padre soltero. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 21, del verso 10 al verso 21, y encontramos a Agar. Agar fue una madre soltera en la Biblia. Vemos aquí cómo precisamente familia en la que la madre o el padre desde un inicio asume el rol solo, ese rol, esa crianza de sus hijos. Y generalmente, pues es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se ausenta y no reconoce aquí su paternidad por distintos motivos. Vemos también precisamente otro origen de la familia monoparental, pues es la familia de padres separados, que hoy en día, pues bueno, esto está al orden del día. Y lo encontramos ahí en Primera de los Corintios, capítulo 7, verso 15, dando consejos, instrucciones, el apóstol Pablo. Y vemos también en San Mateo, capítulo 19, del verso 7, del versículo 7 al versículo 8, la familia en la que los padres se encuentran separados, en que los padres se separaron, se distanciaron y se niegan ya a vivir juntos y no son pareja, pero deben de seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos, ellos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y a la maternidad. Y viene también, se desprende ahí, este es otro origen de la familia monoparental, donde la familia de padre o de madre viudo, esta es el resultado del fallecimiento de uno de los cónyuges. Entonces, pues vemos ahí, hermanos, cómo la familia de un solo progenitor e hijos, allí en Primera los Corintios, capítulo 7, en el verso 10, la palabra de Dios nos dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y bueno, vemos cómo esta puede tener varios orígenes, la familia monoparental. El autor se nos dice aquí esto en nuestro tema, como el autor Juan Varela, en su libro Tus hijos sí importan, él describe
mayormente mujeres que deciden vivir la maternidad o la adopción sin plantearse ningún tipo de unión estable, sin analizar causas, las que pueden ser incluso válidas. Este tipo de familia, amados hermanos, es contrario al consejo divino, a menos que la mujer enviude y decida no volver a casarse. Entonces, la familia monoparental es un desafío a la unidad familiar. Dios no está de acuerdo en la familia monoparental. La palabra de Dios allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 13, dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí, esto vemos cómo es una causa y es un factor de separación. Es un factor en el cual vemos cómo hay muchas familias monoparentales porque se separa el hombre de la mujer o la mujer del hombre. Y el consejo divino para la mujer cristiana es este precisamente. El apóstol Pablo está diciendo, y si una mujer está hablando de la mujer cristiana, si una mujer dice tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aquí es donde la mujer cristiana tiene que siempre considerar lo que dice la palabra de Dios y sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos casos. En el caso en el cual ya estando casado se conoce de Dios, ahí, y que es la mujer la que primeramente conoce de Dios, la mujer, el consejo de Dios para la mujer, para la hermana, es que la hermana no se separe del marido. Es que la hermana no esté tomando cada asunto, cada problema que hay en el marido como un pretexto para separarse y para, tal vez entre comillas, decir, es que yo no puedo servir a Dios de esa manera y yo quiero servirle a Dios con todo mi corazón, y en esta situación pues me estorba que mi marido pues no camine por el camino donde yo voy caminando. Creo, y la palabra de Dios allí nos explica de una manera muy clara, ahí es donde precisamente como cristianos nosotros debemos de aprender paciencia. Estamos aprendiendo paciencia. Es la misma paciencia que el Señor Jesucristo tiene con nosotros, tiene con su amada, tiene con su prometida, que es la iglesia. Entonces, todas estas cosas nosotros debemos, amados hermanos, en estas cosas debemos de ser nosotros pacientes. El matrimonio es un pacto de los cónyuges ante Dios. Ellos, el matrimonio, deben de procurar la unidad siempre y no la disolución. En todas las áreas de la vida, nosotros como matrimonio siempre debemos de tomar acciones que cada día nos unan más y podamos estar dentro de ese matrimonio, ese modelo, el matrimonio tradicional, donde estamos dentro de la voluntad de nuestro Dios. Y por eso es un pacto que hicimos delante de Dios, de ser fieles el uno al otro, de poder tener paciencia, se supone que al llegar al matrimonio ya hemos estado dispuestos a aceptar los defectos de la otra persona. Y la palabra de Dios nos dice claramente, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que el amor no busca lo suyo. Desde luego que el amor no hace nada indebido. Y por lo tanto, como matrimonio, nosotros debemos siempre de procurar la unidad y nunca la disolución del matrimonio con el pretexto de servir mejor a Dios, porque no se puede ir al divorcio o al abandono del cónyuge
con el pretexto de decir voy a servir mejor a Dios. Desde ahí ya estaríamos quebrantando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces, vemos aquí las esposas que tienen un marido inconverso, si él consiente la fe, la mujer no se debe de separar. Es el mandamiento de parte de Dios para la mujer. Es el mandamiento de parte de Dios también para el hombre, porque muchas veces se da también este caso. Hay casos entre nosotros, en nuestra iglesia, entre nuestros hermanos, que también es el marido el que es creyente y la mujer no es creyente. De la misma manera que la mujer, el marido tiene que ser paciente, porque el amor todo lo soporta. Entonces, esposos incrédulos, al separarse, dan lugar a familias monoparentales. Cuando el esposo es incrédulo y él decide separarse, pues bueno, la palabra de Dios también, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, amados hermanos, en el verso 15, nos dice, pero si el incrédulo, está hablando del incrédulo, si el incrédulo se separa, si él toma la decisión de separarse, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, dice la palabra del Señor. Este supuesto sí está contemplado aquí en el texto bíblico, pero nunca debe de salir la idea del hermano o de la hermana que es hija de Dios o hijo de Dios. No, está hablando precisamente de los esposos incrédulos. Y los esposos incrédulos, pues al separarse, pues dan lugar a las familias monoparentales, donde la esposa, pues se tiene que hacer cargo de los hijos, o el esposo, que es muy raro que esto también se dé, pero en estos tiempos también se da, que el esposo se haga cargo también de los hijos. Entonces, la convivencia familiar, amados hermanos, es muy difícil en situaciones de esposos creyentes e incrédulos. Esa convivencia se torna un poco difícil. Hay muchos problemas, hay muchas discusiones. ¿Por qué? Porque precisamente, pues ahí se entra en esos problemas. El que no es cristiano, pues no va a desear las cosas de Dios, va a estar reclamando, y se torna, es un problema muy grande en el hogar. Ahí está el reto precisamente para el hermano o la hermana, de estar clamando a Dios, de estar haciendo lo que dice la palabra de Dios, de estar pidiendo oración. La palabra de Dios nos dice que oremos los unos por los otros, y es una tensión muy grande. Pero bueno, Dios, en el propósito de aquel hermano, de aquella hermana que quiere salvar su matrimonio, pues ahí está. La oración del justo puede mucho. Vemos como segundo punto de este tema, la familia monoparental. La familia monoparental, amados hermanos, es una realidad frente a un ideal. Dice allí en Colosenses capítulo 3, en el verso 5, dice la escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Un matrimonio desigual es causal de ruptura conyugal. Cuando existe este matrimonio desigual, pues bueno, ya ahí va a llegar esa ruptura en los cónyuges. Dice San Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, en el verso 8, dice así el Señor Jesucristo, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, realmente vemos aquí
que la desigualdad en cultura, amados hermanos, en preparación académica, en condición social y otras, aunadas a la falta de vida espiritual, pues trastornan los intereses familiares y los vuelven personales. ¿Cómo por esto precisamente se va perdiendo ese propósito en el matrimonio de no buscar lo suyo propio, sino que siempre ese interés personal, tratar de que no se interponga por la dureza del corazón en la vida del cónyuge, y siempre busquemos el bien de la familia, no el bien personal. Y se comienza a ver esa desigualdad. ¿Por qué? Porque el cónyuge comienza a buscar su beneficio propio, no el de la familia, sino el beneficio propio. Y ahí es donde vemos hoy en día las familias monoparentales. El hombre decide abandonar a la mujer decide abandonar al marido. ¿Por qué? Porque desea hacer su vida. Y dicen ellos, pues bueno, no era mi mujer, no era mi marido, no era el que Dios tenía para mí, y comienzan a buscar su propio bien. Entonces, bueno, un interés familiar sobre un interés personal sobre un interés familiar, por la dureza del corazón, propicia el abandono del cónyuge y de los hijos. Y en definitiva, pues viene ahí también el divorcio. El hombre o la mujer se va en busca de su satisfacción propia. Ya no le interesa el bien de su familia, ahora le interesa su bienestar propio. Y eso es lo que vemos hoy en día. Por eso vemos que hoy en día, aunque no nos gusta, aunque esto vaya en contra de la voluntad de Dios, esto precisamente es una realidad hoy en día, las familias monoparentales. Ahora, vemos ahí los hijos en la familia monoparental. Dice la palabra de Dios en el Salmo 128, amados hermanos, en el verso 3, hablando de la familia monoparental, dice la escritura así: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, dice la escritura. Este principio, amados hermanos, diseñado en justicia para la familia tradicional en los hijos, se acaba en este esquema familiar, se termina, y los hijos sufren una carga fuerte de estrés, de inseguridad, porque tal vez usted ha escuchado, y si bien es cierto, entendemos ese mensaje, pero escuchamos muchas veces a las madres que dicen: yo soy madre y padre, yo cuido a mis hijos, yo defiendo a mis hijos. Muy cierto, pero es que jamás se va a poder suplir ese lugar que cada uno de los cónyuges tienen como padres en la vida de sus hijos. Hay un vacío. Cuando el padre se va del hogar, cuando el padre abandona del hogar, se deja un vacío muy grande, tanto en los hijos como también en el cónyuge. De igual manera, cuando la madre abandona el hogar, se deja un lugar, un lugar muy grande, un vacío muy grande en el corazón de los hijos, de los niños. Y ahí es cuando precisamente, pues los hijos sufren estrés, de depresión, se sienten inseguros, tratan de buscar refugio, y el diablo pues se aprovecha porque buscan refugio en amistades que los van a llevar a precisamente a cometer hasta actos ilícitos. ¿Por qué? Porque precisamente se destruyó, allí llega ese problema en el hogar, y ahí está la familia monoparental. La mamá
trata de sobrellevar, de cubrir, de llenar ese vacío que hay en los hijos. Entonces, por supuesto que allí hay excepciones en el cuidado de los hijos, y que lo vemos precisamente en este tema de la familia monoparental. Hay excepciones en la crianza de los hijos de la familia monoparental, pero esta excepción viene no por otra causa, sino por la oración y por el cuidado de un progenitor cristiano. ¿Qué es lo que sucede? En una familia monoparental sí hay excepciones. Cuando la madre está orando, está clamando, está ahí intercediendo. Cuando la madre, que es cristiana, está guiando, está viendo por sus hijos, está cuidando de sus hijos, y vemos cómo ese vacío lo llena el Señor, pero a través de la oración de aquella madre, a través de la sabiduría que recibe aquella madre de parte de Dios en la guianza de sus hijos. Y esto sí es cierto, hay una excepción. Entonces, ahí es cuando vemos precisamente aquella madre, en este caso, en la familia monoparental, que es por la viudez. La palabra de Dios nos dice claramente que las viudas de familias monoparentales tienen promesas del Señor, y es una promesa grande. Dice en Proverbios capítulo 15, en el verso 25, la palabra de Dios dice así: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda, dice la Escritura. Pero afirmará la heredad de la viuda. Las viudas tienen promesas del Señor para sus vidas, para sus familias. Allí es cuando el Señor es el que ocupa ese lugar de esposo, de padre en esa familia, que es una familia monoparental. Entonces, amados hermanos, la situación de una mujer sola y con hijos es difícil, siempre será difícil, pero es mucho más difícil para el padre que la abandona con sus hijos. Él sí está en grandes problemas con el Señor, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. Ella, la mujer, será afirmada con sus posesiones y contará con el Señor, y contar con el Señor será suficiente para ella, aunque ya no esté su cónyuge, aunque su cónyuge se haya ido a buscar satisfacer su propia vida, sus deseos. La palabra del Señor nos dice claramente, ahí está el Señor, Dios fortaleciendo, Dios cuidando a la mujer, a los hijos, a su familia, y desde luego que el Señor estará ayudándola y guiando a su familia, dándole sabiduría para que pueda sacar a sus hijos adelante. Entonces, amados hermanos, como conclusión de este tema de la familia monoparental, la sociedad, en su afán, vemos hoy en día, en su afán de progreso, ha destruido los recursos naturales, pero también ha afectado la institución familiar. Se ha afectado la institución familiar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es seguir el consejo de la palabra de Dios, es seguir haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. En la palabra de Dios nosotros tenemos lo que debemos de hacer para que nosotros no caigamos en esta situación tan difícil que hoy en día vemos, que en nuestro mundo se está desarrollando esta familia monoparental, y que no es la voluntad de Dios. Y veremos nosotros, si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, nosotros siempre veremos la bendición en el hogar. Aún allí, aunque de manera natural, en esa familia monoparental, si es que fue por la viudez, el Señor estará ahí obrando poderosamente, fortaleciendo la vida de la viuda,
la vida de aquella mujer también que fue abandonada por su fe, que fue dejada allí con sus hijos. El Señor estará también allí guardando y dando sabiduría, dando protección a la familia y guiando a la familia, como nos dice precisamente la palabra del Señor. Tu mujer será como vid que llevará fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Por qué? Porque será el Señor el que estará con esta familia monoparental que ha sufrido todas estas cosas. Por lo tanto, amados hermanos, guiémonos por medio de la palabra de Dios. Oremos siempre, clamemos al Señor, no dejemos de estar orando. Que todo problema, que toda situación que haya en el hogar, nosotros la llevemos a las plantas del Señor. Y que siempre, como matrimonio, nosotros siempre estemos abonando a que nuestro hogar sea un lugar propicio para que la presencia de Dios siempre esté en nuestro hogar y Dios bendiga siempre a nuestras familias. Por lo cual, yo le invito en esta tarde a que oremos, a que clamemos al Señor, a que le demos gracias a Dios por nuestra familia. Y si tú estás en esta situación de una familia monoparental, yo te invito a que clamemos al Señor, a que clamemos a Dios. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te damos gracias hoy en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu grande amor. Es cierto, Señor, que estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos difíciles, Señor, donde, Señor, ese modelo bíblico para la familia ha estado cambiando cada día. Y hoy estamos viendo, Señor, situaciones muy complicadas dentro de la familia. Estamos viendo, Señor, cómo aumenta este número de familias monoparentales. No es tu voluntad, Señor. No es el ideal tuyo. Pero, Señor, en esta hermosa tarde, te pedimos que tú tengas misericordia. Ten misericordia de las familias de la tierra. Ten misericordia de las familias, Señor, de cada uno de tus hijos. Estamos aquí delante de ti y te pedimos misericordia. Te pedimos de tu amor, de tu gracia, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Es por eso que hoy en esta hermosa tarde ponemos en tus manos, Señor, la vida, Señor, de tu iglesia, la vida de tu pueblo, la vida de aquel matrimonio, de aquella familia que hoy en esta tarde, Señor, están sufriendo violencia en el hogar y están tal vez a punto de una separación, Señor, allí en los cónyuges. Y que esto traerá, Señor, consecuencias drásticas, terribles en los hijos. Te pedimos que tú obres con poder, Señor, que obres misericordia en la vida, en el matrimonio de aquellos hermanos, de aquellas hermanas, Señor, que están teniendo problemas. Te pedimos que tú obres poderosamente. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de confiar en ti. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, pues solamente dice, fíjese la palabra de nuestro Dios, retomando este pasaje de la Escritura. Dice allí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Basados en esta porción de la Escritura, yo quisiera que hagamos una oración por las necesidades. Yo sé que hay necesidades y bueno, debemos de saber claramente que el Señor está con nosotros en cada necesidad, en cada problema, en cada adversidad que nosotros estemos pasando en nuestra familia, en nuestro cuerpo, no sé, cualquier enfermedad que pueda haber. Dios es bueno y Él nos escucha. Por lo tanto, yo le invito a que allí donde está, en su hogar, en su lugar, clamemos a Dios, elevemos esta oración pidiéndole al Señor de su ayuda, de su bendición en estas necesidades. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, antes, Señor, de terminar, Señor, este momento, nos acercamos nuevamente a ti para pedirte misericordia, Señor,
Tú nos ofreces, Señor Jesucristo, la bendición de acercarnos a ti para pedirte ayuda, Señor, en toda situación. Nos dices en tu palabra que clamemos a ti y tú nos responderás. Y hoy en esta tarde clamamos a ti pidiéndote misericordia. Mira, Señor, hay necesidades en tu pueblo. Yo te pido que tengas misericordia de aquellos que están enfermos, de aquellos, Señor Jesucristo, que en este momento están padeciendo, siguen padeciendo de este virus, de esta enfermedad del COVID-19. Padre, te pedimos que tú te manifiestes con poder y que en aquellos que están enfermos, Señor, con esta enfermedad, tú les sanes. Tú sigues siendo un Dios de poder sobre todo mal, Señor, sobre toda fuerza del mal. Es por eso que en este momento te pedimos de tu misericordia, que pongas tu mano de poder y sanes a mi hermano, Señor, a mi amigo que en esta tarde está con nosotros. Obra con poder, sanando de toda enfermedad. Sana, Señor, del cáncer, sana de la hipertensión arterial, de toda dolencia, Señor, que pueda haber en el cuerpo. Tú eres nuestro sanador. Por eso clamamos a ti. Por eso nos acercamos a ti, Padre, con confianza. Ten misericordia, Señor, y obra con poder en aquellos matrimonios en los cuales hay problemas, hay peleas, hay pleitos. Señor, hay disoluciones. Te pedimos que tengas misericordia, que obres con poder, Señor, en los matrimonios y en las familias. Padre, te damos gracias porque tú nos escuchas, Señor, en esta tarde. Esa necesidad que hay de recursos, Señor, económicos, Señor, en los hogares, en las familias. Ten misericordia, suple toda necesidad, Padre, hoy en esta tarde. Súplelo, Señor. Ten misericordia, Padre. Confiamos en ti, confiamos en tu amor y te damos gracias porque tú eres el que obra, Señor, en nuestras vidas y en la vida de tus hijos. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, pues así damos por terminado. Le invito solamente para que le demos lectura a la palabra de nuestro Dios allí en el Salmo 23. Después nos despediremos también con la bendición de los apóstoles. Dice la palabra de Dios así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantamos nuestra mano derecha. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios le bendiga. La paz de Dios.